Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Más allá de la intuición, de la razón, de los sueños, de la ciencia y del amor. Más allá de lo posible, con Melissa Etheridge. Más allá de lo posible. Una mujer tiene una premonición sobre su hijo que va a nacer y su premonición se cumple. De pronto un hombre siente que tiene que llamar a casa justo cuando su esposa sufrió un ataque al que tal vez no sobreviva. Y un grupo de estudiantes deciden ser Cupido con su maestra, con resultados que nadie hubiera predicho. Hola, soy Melissa Etheridge. Están a punto de ver estas y otras historias, dramas de la vida real contados por las personas que los vivieron. Personas cuyas vidas cambiaron por eventos que están más allá de una simple coincidencia. Más allá de lo posible. Hoy, en Más allá de lo posible, esta mamá tuvo el extraño presentimiento de que algo terrible le pasaba a su hijo, que aún no nacía. Recuerdo que estaba sentada a un lado de la cama, cerré los ojos y supe enseguida que algo malo le ocurría. Pero después recibió un mensaje misterioso y nadie puede explicar lo que sucedió después. Además, es convicto, se fugó, está armado y es peligroso. Uno de los crímenes por los que se enjuició fue por conspiración y distribución de cocaína. El caso estaba frío hasta que este veterano agente del FBI siguió una extraña urgencia que no tenía sentido. ¿O sí? Y después envió una fotografía suya con 2 perros. Y las chicas hicieron mucho alboroto por los perros. ¡Mire! ¡Tienen perros! un sujeto con perros y unas chicas alborotadas. Aunque no lo crean, esta es una historia romántica con un increíble giro. En la pequeña ciudad de Smyrna, Tennessee, una joven madre se colapsó en la cocina de su casa. Estaba sola, con su hijo de 5 años. Su única esperanza de recuperación llegaría en 6 horas. Justo a tiempo. A la 1 p.m. de una tarde de sábado, Tracy Eisenman comenzó a sentirse mareada. Cayó al suelo. No podía moverse. Mientras ella estaba paralizada en el suelo, su esposo Kurt, un piloto aviador, estaba a 1.120 kilómetros en Dallas, Texas. Él tenía el terrible presentimiento de que había problemas en Tennessee. Estaba conduciendo y sentí una terrible necesidad de llamar a casa. No traía mi celular, así que fui a una tienda pensando que podría usar su teléfono. Kurt se sorprendió cuando su hijo Casey respondió a la llamada. Cuando Casey contestó, me preocupé un poco porque no dejamos que conteste el teléfono. Le dije que mamá estaba en el piso y que no me hablaba. Ahora estaba más preocupado. Mi corazón estaba en la garganta. Y pensaba, ¿qué está sucediendo? Podía escuchar el miedo en su voz. En eso, la llamada de Kurt fue accidentalmente desconectada por una persona de la tienda. Trató desesperadamente de llamar, pero su hijo seguía sujetando el auricular y Tracy no podía decirle que colgara. Le preguntaba qué pasaba, pero no podía hablarme. Casey se dio cuenta de que su mamá necesitaba ayuda. Corrió por un vecino. Le dije que mi mamá estaba tirada en la cocina y él llamó al 911. Mientras una ambulancia venía en camino, otro vecino colgó el teléfono y Kurt finalmente pudo comunicarse. Dijo, no sé qué le sucede, no nos habla, parece normal, es que no está sangrando, pero no nos dice nada. Y entonces fue cuando llegaron los paramédicos. Tracy estaba completamente insensible. Comprendía completamente todo durante el calvario, pero era como si estuviera encerrada en mi propio cuerpo o algo así, porque no podía hablarles ni expresarles nada. Mientras los paramédicos trabajaban con Tracy, Kurt corrió al aeropuerto para tomar el siguiente vuelo a Nashville. Afortunadamente, el vuelo 230 se había retrasado 20 minutos y Kurt llegó antes de que se cerrara la puerta.
Mientras Kurt abordaba el avión en Dallas, llevaban a Tracy a emergencias en Nashville. Minutos después, le enviaron un mensaje a Kurt del hospital, en el que le daban el terrible diagnóstico. Tracy tuvo un infarto mayor. Tenía un coágulo que bloqueaba una de las 3 arterias principales del cerebro. Y ese tipo de infartos tiene un gran porcentaje de mortalidad. Y les dije, sea lo que sea, cuiden de ella, es mi vida. La doctora de urgencias le dio la otra noticia. Dijo, hay otro problema. Creo que no está consciente de él. Y le pregunté qué hay y contestó, su esposa está embarazada. Era lo que menos me esperaba, porque habíamos intentado 4 años y nos habíamos dado por vencidos. Los doctores recomendaron un procedimiento altamente experimental. Una droga que deshace coágulos y se suministra a través de un catéter dirigido directamente al lugar del bloqueo. Pero el tiempo era crítico. El tratamiento debía administrarse en las siguientes 3 horas. Los doctores necesitaban autorización por escrito y Kurt estaba al menos a 2 horas de ahí. Después de que pase cierta cantidad de tiempo, no es seguro administrar el tratamiento y estábamos en un dilema porque Kurt estaba en un avión mientras nosotros hacíamos los procedimientos diagnósticos. Ciertamente ella no podía firmar ningún papel autorizando el tratamiento ni dar su consentimiento verbal. Aunque Kurt llegara a tiempo para dar el consentimiento, aún había otro problema. Nadie que supiéramos había sido tratado con el tratamiento trombóltico estando embarazada. Después de las 5 p.m., el avión de Kurt aterrizó en Nashville. Inmediatamente se dirigió al hospital. La posibilidad de que Tracy recibiera el tratamiento se agotaba. Afortunadamente llegó con una escolta de policía justo a tiempo para que comenzara el tratamiento. Ya habían introducido el catéter en ella. Llegó al cerebro a través del cuello y encontraron el coágulo. Estaban listos para administrar la droga. Me dijo, me alegra que llegara, necesito su aprobación para terminar con esto. La droga que deshace los coágulos es muy potente y debe administrarse en 4 partes. Los doctores irían revisando el progreso de Tracy, inyectando y revisando el bloqueo. El riesgo para Tracy y su hijo era enorme. Si administraban medicamento de más, sufriría de hemorragia y moriría. 25% de la dosis se inyectó lentamente. Como en 1 hora y media inyectamos más de la dosis y el bloqueo seguía ahí. Recibió otro 25% y el bloqueo continuaba ahí. Estaba totalmente bloqueado. Esperamos y esperamos y esperamos. No recuerdo cuánto tiempo, pero sentí que fue una eternidad. Habíamos dado la 3ª fracción y en 90 minutos el arteriograma no mostraba muchos cambios y llegaba al final de su dosis porque solo nos quedaba una fracción que administrarle. Quedaba una oportunidad. La vida de Tracy literalmente dependía de que la droga funcionara esta vez y las posibilidades estaban en su contra. Si algo bueno va a suceder, esperas verlo al 50%, en especial al 75%. Era muy preocupante porque solo quedaba 25% que administrarle y estábamos muy preocupados en ese punto porque ya no podríamos ayudarla. Los doctores le aplicaron la 4ª y última inyección a Tracy. Solo quedaba esperar y desear. Era su última oportunidad y cuando tomamos la última imagen del fondo, el coágulo se había deshecho. Era increíble, estábamos exaltados. Recuerdo que brincaba de gusto, todos estábamos felices. Incluso las lágrimas se nos salieron. Y algo más increíble sucedió ese día. Nunca habían visto a alguien que se moviera en la camilla. Ella movió la mano. Estaba tratando de tocar su estómago para preguntar cómo estaba el bebé. Pero se necesitaron 2 semanas más en el embarazo de Tracy para que los doctores determinaran la condición del feto. Mientras tanto, continuaba asombrando a todos. Mejoró tan rápido y tan dramáticamente que pudo salir caminando del hospital 4 días después de que se le atendió. Es una recuperación neurológica increíble. No puedo pensar en ningún paciente con ese tipo de infarto que se recupere tan rápido. Finalmente,
2 semanas después del infarto y con 8 semanas de embarazo, los doctores le realizaron un ultrasonido. El bebé parecía sin daños. El 17 de enero del 2000, Tracy dio a luz a un saludable varón, Cole Allen. Después del parto, cuando los doctores lo sacaron y dijeron, bien, tiene 10 dedos en las manos y pies, pude respirar y descansar un poco. Tracy y Cole estaban vivos gracias a la intuición de su marido, a una secuencia perfecta de eventos y a que un niño de 5 años pensara rápidamente. Creo que está feliz porque le salvé la vida. Sí. Es un verdadero héroe en esta historia, porque sin él se hubiera quedado en el piso todo el día. Tiene un lugar especial en mi corazón. Me salvó y salvó a nuestro otro hijo. El traficante Chapman Green Reynolds eludió al FBI durante años cuando el agente especial Jack Trimarco fue asignado a seguirlo. Trimarco tenía experiencia y era despiadado, pero no sería suficiente para resolver uno de los peores casos en su carrera. Necesitaba un poco de suerte. En la costera. Chapman Reynolds había estado huyendo 3 años cuando su caso cayó en el escritorio del agente especial Jack Trimarco. El caso de este fugitivo es un caso frío. El FBI se involucró en la búsqueda por petición de la Agencia de Fuerzas contra Drogas. Uno de los cargos federales que se le imputaba era conspiración y distribución de cocaína. Chapman Green Reynolds Jr. estaba armado, peligroso, drogadicto y distribuidor. La investigación se centró en la playa Venice, California, donde Reynolds distribuía sus drogas. Trabajé en el caso por 2 años sin ningún éxito. Reinterrogué a todos los que habían sido interrogados, su novia, la familia de su novia, interrogué a su madre, a su padre y a su familia, parientes, socios, amigos. Todos negaban haber visto a Reynolds y algunos decían que había muerto en un accidente. Pero el agente Trimarco se rehusaba a darse por vencido. Decidió tratar un acercamiento diferente. Mi primer movimiento fue obtener una foto de Chapman. La que tenía el FBI era como de 10 años antes, pero el laboratorio la actualizó y la llevé conmigo a Venice. El agente Trimarco también fue a la oficina local de correos. El agente especial Jack Trimarco se acercó a la oficina postal, me mostró su placa, la información del caballero, una fotografía y su descripción. Me dijo que ese sujeto estaba armado y era peligroso. Le mostré la foto, ella la miró, la estudió y estaba segura de que jamás había visto a esa persona en el área. Me preguntó si era posible estar al pendiente y le dije que no había problema y seguí con mi trabajo. Varias semanas después, el agente Trimarco estaba trabajando en otro caso que involucraba autos robados. Trabajamos toda la noche y nuestro supervisor nos dijo como a las 8 de la mañana que nos podíamos ir. El agente Trimarco estaba exhausto, pero no pudo ignorar el poderoso impulso de dirigirse a la costera en la playa Venice. Me subí al auto y en lugar de dirigirme al norte, en la 405, que es por donde llego a casa, decidí conducir al sur, a Venice. No sé si era el factor fatiga. Recuerdo que estaba pensando, ¿por qué hago esto? Pero seguramente cuando di la vuelta, supe a dónde iba. Parecía una buena idea en ese momento, a pesar del hecho de que no podía esperar por llegar a casa y dormir. Una vez que el agente Trimarco llegó a la playa, sucedió algo extraño. Se encontró con Kim Jordan, que estaba en un teléfono público. Increíblemente, ella intentaba llamarlo en ese momento. Estaba en el teléfono, me daba la espalda, y cuando me acerqué, me miró y su mirada era de incredulidad, como si hubiera visto a un fantasma. Colgó el teléfono y dijo, el sujeto de la fotografía, acabo de verlo. No podía creerlo y pasó, boom, 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 uno después del otro. Primero ese sujeto viene a mí y después Jack se acercó a mí. Y eso fue todo. Kim le dijo que Reynolds llevaba una gorra roja y dirigió al agente Trimarco en la dirección correcta.
Y después tuve que tomar una decisión. Correr a mi auto 180 metros para sacar mi arma, mis esposas, mi placa. O debía correr 90 metros a la esquina y ver si había alguien. Y, francamente, no esperaba ver a Chapman Reynolds caminando por la calle y pensé, que Dios la bendiga, ella cree que lo vio. Pero cuando el agente Trimarco vio a Chapman Green Reynolds, la cacería comenzó. Comencé a correr, a caminar, a correr y a caminar. Y me escondí detrás de un árbol, detrás de un poste, detrás de un auto. El agente Trimarco sabía que era peligroso, que mientras más se acercaba a Reynolds, más se alejaba de sus esposas y de su arma. Muchos fugitivos podrían matar a un oficial e ir a la cárcel por mucho tiempo. Y estamos conscientes de que así es la profesión. Añada drogas a esa ecuación y nadie sabe qué puede pasar. Pero eso no lo detuvo. Tenía tanto invertido en ese caso y tenía la posibilidad de atrapar a alguien a quien había seguido por mucho tiempo. Decidí ir por él. Grité, Chapman Green Reynolds, FBI. Y fingí que tenía un arma en mi cinturón y le dije, no me haga usarla. Esa no es la situación ideal para arrestar a alguien. Pero el agente Trimarco se las arregló para arrestar a Reynolds. Le sujeté ambas manos en la espalda y me lo llevé. Y mientras llevaba a Reynolds a su auto, el agente Trimarco no podía dejar de pensar que no podía ser tan fácil. Debía ser el sujeto equivocado. No se veía como en la foto. Seguía pensando, ¿cómo diablos pudo identificarlo si ni siquiera yo sé si es el sujeto correcto? No estaba segura de cómo supe que era él, solo lo sentía. En el cuartel, las huellas confirmaron que era Reynolds, y el agente Trimarco no podía creer su buena fortuna. No había razón para que fuera a la playa Venice ese día. No había razón para que no fuera a casa a dormir. Y no había razón por la que la joven del correo lo reconociera, porque ni yo pude reconocerlo cuando lo tenía en custodia. Fue una serie de eventos fenomenales. Enseguida, esta maestra de secundaria recibirá la sorpresa de su vida. Claire estaba asombrada, no sabía qué hacer, pero estábamos felices de completar la misión. Más allá de lo posible, continuará. Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Más allá de lo posible, continúa. En la secundaria North Eugene, en Oregon, una maestra nueva llamada Claire Clark impresionó a todos con su trabajo y dedicación. Pero tanto trabajo le restaba tiempo a su vida social. Así que un día los alumnos de Claire trazaron un esquema para encontrarle pareja. Incluso ni ellos pudieron creer lo que sucedió luego. La banda Cupido. El 6 de marzo del 2000 fue un día típico de escuela. Claire terminó sus lecciones y se quedó más tarde para trabajar un poco. Los chicos terminaban su tarea y yo estaba revisando papeles en mi escritorio. Y los estudiantes comenzaron a hacerme extrañas preguntas. Claire, ¿cuál es tu estatura? 1,67. Señorita Claire, ¿con qué celebridad piensa que es parecida? Demi Moore, definitivamente Demi Moore. Bien, ahí está. Después de un par de preguntas les dije, ¿qué están haciendo escribiendo un libro? Y ellos no. Los estudiantes estaban preparando algo. En secreto, llenaban una forma para un servicio de citas en línea. Y ella no quería nada de eso. Se acercó y la sujeté y traté de mantenerla lejos y ella quería ver la computadora y le dije que no y ambas íbamos a caernos y me estrellé en el escritorio y me lastimé. Claire trató de detener el plan, pero con un clic en el teclado, su petición estaba en el ciberespacio. Claire estaba asombrada, no sabía qué hacer, pero estábamos felices de completar la misión. Claire estaba molesta al principio, pero se dio cuenta de que no importaba. Nadie respondería de todos modos, pero al día siguiente había 20 emails esperándola. Claire estaba intrigada y decidió pedir ayuda a sus estudiantes.
y le dije a las chicas que ya que me habían metido en esto, tenían que hacer una revisión e imaginar si valía la pena hablar con alguien. Me divertí mucho. Algunos de ellos eran personas muy jóvenes o muy viejas o muy extraños. Había 2 que pensaron que eran buenos candidatos. Claire salió con el soltero número 1. La cita fue un desastre total. Era un perfecto perdedor. Claire estaba a punto de darse por vencida, pero los estudiantes estaban convencidos de que debía darle una oportunidad al soltero número 2, un sujeto llamado Kevin. Envió una fotografía suya con 2 perros y las chicas hicieron mucho alboroto por los perros. ¡Mire, tiene perros! Son los perros más lindos y parece un sujeto muy agradable. Insistían en que tenía que ser el símbolo de una persona muy linda e inteligente, así que le respondimos a Kevin. Kevin Wiles estaba a punto de dejar el juego de citas por internet cuando la solicitud de Claire llamó su atención. Lo que vi fue una solicitud de una persona muy interesante. Sonó muy interesante. Parecía que la autora de esta solicitud no buscaba a alguien para completar su vida, sino para unirla a ella. Kevin le respondió y pidió a Claire que llamara cuando quisiera. El viernes por la noche lo llamó. Eran como las 11:30 y sonó el teléfono. Para alguien que no se desvela, eso es muy tarde. Era una mujer del otro lado de la línea que se presentó como Claire. Los 2 extraños de internet acertaron en el teléfono y hablaron hasta que amaneció. Después hicieron planes para salir esa noche. En la preparación para la primera cita estaba tan nervioso como siempre. ¿Qué iba a hacer? ¿En qué me iba a poner? Como a las 5 Kevin llegó a mi puerta con un tulipán, lo que me pareció muy dulce. El sentimiento fue mutuo. La noche se evaporó. Llamé como 8 horas después. Era domingo por la mañana. Era un 11 de marzo. Iba a llevar a mis perros a caminar, al menos eso le dije cuando la llamé. Realmente buscaba una excusa para llamarla y decidí que el paseo con los perros sería muy divertido. Fue maravilloso, la pasamos muy bien, hablando y caminando cerca del río. Los estudiantes de Claire, por supuesto, querían un reporte completo. Estaba muy emocionada por este sujeto y todas decíamos, señorita Claire encontró a alguien, pero no creemos que dure ni nada de eso. Lo hizo. De hecho, en los siguientes meses, el romance de internet se convirtió en algo especial. Después, un singular día de octubre, Kevin invitó a Claire a una cita especial. La llevé a un huerto de calabazas. Entonces hicimos un concurso de calabazas entre los 2. Y Kevin estaba tallando la suya y era muy cuidadoso con la de él. Cuando terminamos nuestras calabazas, yo le dije, déjame ver la tuya. Pero Kevin no había terminado aún. Para tener más tiempo, le pidió a Claire que se lavara las manos. Cuando ella regresó, la calabaza ya no estaba. Abrió la parte trasera de su camión y estaba la calabaza con una sortija de diamantes en la nariz y había tallado en la calabaza, ¿te casas conmigo? La observó y finalmente me dio un gran abrazo y es el mejor abrazo que me han dado. Claire se emocionó al igual que sus estudiantes cuando supieron la noticia. Nunca, ni en nuestros mejores sueños pensamos que encontraría a alguien y se casaría con él. Pensamos que sería genial. Los planes de boda eran perfectos. Y Claire quería que sus traviesos estudiantes fueran parte de la ceremonia. Después de todo, si ellos no hubieran forzado las cosas, ella no estaría usando su sortija de compromiso. Claire y los estudiantes comenzaron a planear el gran día, en la escuela, en el auditorio. Pensé que había enloquecido. Le dije, ¿te vas a casar en nuestro auditorio? Pero una locura merece otra. Pensé, a los chicos les gusta el teatro, realmente disfrutan el drama. Me encanta verlos representándolo, nuestra historia era única y ellos eran parte de ella. Así que cuando llegó el día de la boda, el 12 de mayo del 2001, los estudiantes representaron la historia ante un público entusiasta. ¿A qué te dedicas? Soy físico, astronauta, nuclear... Bla, 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 bla. Y así fue, amigos. Se besaron en la segunda cita. Claire, ¿a ti qué te parecería llevar mi apellido? Y entonces era el momento de que la novia fuera al centro del escenario. Como un grupo de amigos, vinimos juntos y tomamos nuestro papel de Cupido y unimos a estas 2 personas. Y fue genial. Claire no tenía dudas. Aún ese día, todo esto le parecía sorprendente. Hubo una serie de cosas imposibles que se unieron para que esto sucediera.
Lo primero es que los chicos se preocuparan para llenar una solicitud por su maestra. La segunda es que nadie en el mundo respondería a la nota que escribimos. Tenemos una maestra de secundaria muy agradable que necesita una cita. Y el hecho de que Kevin respondiera, me sorprendí mucho cuando lo conocí porque no se hacía pasar por nadie. Realmente era una persona increíble y cariñosa. Solo algunas almas valientes se atreven a aventurarse en este panteón después de oscurecer. Algunas personas dicen que se sentían como si los estrangularan o alguien tratara de sujetarlos. Más allá de lo posible, continuará. Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Más allá de lo posible, continúa. El cementerio Greyfriars. Nunca me había sentido petrificada en toda mi vida. Algunas personas dicen que se sentían como si los estrangularan o alguien tratara de sujetarlos. Fue como si un dedo pasara por la parte trasera de mi cabeza y pensé, ¿qué fue eso? Y volteé para ver si había alguien ahí y nadie estaba parado junto a mí. ¿Quién o qué está detrás de esos aterradores encuentros con lo sobrenatural? La respuesta está en el corazón de Edimburgo, Escocia, en un cementerio conocido como Greyfriars. Primero, Greyfriars fue un jardín, después un monasterio, hasta que la plaga negra y otras enfermedades azotaron a través de Europa, llevándose millones de vidas. Edimburgo estaba sobrepoblado y no había lugar en el cementerio que utilizaban en las afueras de St. Charles. Se convirtió en cementerio y eso ha sido desde entonces. Durante cientos de años, los parques eran un lugar de soledad y reflexión. Pero a finales de 1998, un hombre en la miseria entró en una tumba familiar grande y desató una fuerza poderosa. Cayó por un agujero en el piso y entró en otra sección subterránea, y esta sección estaba llena de cuerpos, brazos, piernas y cabezas, y cayó en el centro de ellos. Uno de esos cuerpos era del sanguinario George Mackenzie, que fue famoso en el siglo XVII por su persecución a un grupo de religiosos zealots. Los Covenanters eran un grupo de religiosos en Escocia. Los presbiterianos, quienes estaban en contra del rey de Inglaterra, Charles I. Charles I estaba tratando de imponer el episcopalianismo o veneración al estilo inglés en Escocia, y los Covenanters no lo permitían. Aproximadamente 18,000 Covenanters fueron ejecutados eventualmente en nombre de su religión. 2 semanas después de que molestaron la tumba de Mackenzie, extraños incidentes comenzaron a ocurrir. Muchos pensaron que el espíritu de George Mackenzie fue liberado y que había atravesado las puertas de la prisión y del cementerio de los Covenanters, donde enterraron a sus víctimas. Han sucedido numerosas cosas a los visitantes del cementerio desde que este evento sucedió. Lo más común han sido personas quejándose de cortadas y rasguños. Han ido a la prisión de los Covenanters y salen aparentemente sin daños, pero al día siguiente despiertan con cortadas, heridas y ojos morados. Pueden entrar pegados a la pared. Tengan cuidado por donde pisan, por favor. El evento más dramático fue cuando una mujer estaba parada a un lado y ella movió la cabeza hacia abajo, se resbaló y entonces pegó un grito que cayó dentro de la tumba. En 2 años ha habido 30 personas que aseguran haber sido noqueadas en esta sección del cementerio. ¿Qué es lo que el espíritu del sangriento George Mackenzie quiere? ¿Quiere vengarse más de los rebeldes religiosos enterrados aquí? ¿O simplemente le recuerda a los visitantes el terrible poder que alguna vez poseyó? Jan Reese pudo haber sentido ese poder. Sentí mi rostro dormido. Solo mi rostro.
y solo esta parte. El resto de mi cuerpo tenía una temperatura normal. Era tan fuerte que perdí toda sensación, como si hubiera ido al dentista y me hubiera anestesiado. Y podía tocar mi rostro sin sentirlo, sin sentir mis dedos. Esta fría sensación duró como 20 minutos antes de desmayarme. Sarah Wilson solía creer que los fantasmas, espíritus y poltergeist eran tonterías, hasta que tuvo un encuentro personal con el fantasma de Mackenzie. Es que fue como si algo que hubiera salido de la puerta nos pasara, como si algo estuviera escapando mientras entrábamos. Cuando el número de personas que reportaron ataques empezó a crecer, llamaron al ministro local para que realizara un exorcismo. Pero no tuvo éxito. Y hasta el día de hoy, 70 ataques se han presenciado frente a más de 100 personas. A pesar del peligro, los turistas siguen visitando el cementerio de Greyfriars, aunque muchos juran jamás regresar. Cuando experimentas algo que te petrifica, te hace pensarlo 2 veces. Ciertamente no voy a buscar ni a cazar fantasmas. Esto me hace muy cautelosa. Ciertamente ya no soy escéptica. Las personas simplemente no creen que van a tener un encuentro con una entidad sobrenatural en un viaje fantasmal, en una ciudad civilizada, en la capital de una nación, hasta que les sucede. Y eso los asombra. ¿Piensan visitar Greyfriars solos? Entonces mantengan esto en mente. Los autores de Drácula, Frankenstein y el Dr. Jekyll y Mr. Hyde declararon que Greyfriars les ayudó para inspirar sus trabajos espeluznantes. Ahora, ¿aún quieren ir? Enseguida, los doctores dicen que un recién nacido tiene una pequeña oportunidad de sobrevivir. No podía darles ninguna esperanza. Pero mamá tuvo la premonición de que su bebé lo lograría y asombró a la comunidad médica en el proceso. Más allá de lo posible, continuará. Más allá de lo posible, continúa. David y Joy Radwich, una joven pareja en Missouri, se preparaban para el nacimiento de su segundo hijo. Todo parecía ir bien el primer trimestre, hasta que Joy de pronto tuvo una premonición de desastre. Una premonición que resultó ser cierta. Lo que una madre sabe. Mi esposo y yo terminamos de ver una película e íbamos en el auto. Y recuerdo que pasábamos un puente cuando comencé a sentir que algo malo le pasaba a mi bebé. Sabía en mi corazón que algo le pasaba a mi bebé. Mi respuesta inicial, como esposo de una mujer embarazada, fue: todo va a estar bien. Vas a estar bien. Me enfoqué mucho en tratar de animarla. Sabía que había algo. Estaba absolutamente, un 100% segura de que algo le pasaba al bebé. Pero los doctores de Joy tomaron su premonición como los temores normales de una mujer embarazada. Y cuando su hijo Andrew nació, parecía que los doctores tenían razón al principio. Cuando nació estaba perfecto. Pero cuando Andrew tenía apenas 1 hora, Joy sintió que algo estaba muy mal. Recuerdo que estaba viendo a mi hijo acostado en el cunero y miraba sus ojos y le dije a mi esposo: no hay nada detrás de esos ojos. Se veía solo blanco. Como 30 segundos después, una enfermera vino y lo vio. Estaba impresionada por su color. Estaba gris. Progresó al punto en que se puso gris oscuro. Las enfermeras lo describían como negro. Llevaron a Andrew a terapia intensiva neonatal. No estaba respirando. Todos sus signos vitales fallaban. Tuvieron que revivirlo como 14 veces o algo así, por lo menos 1 vez por hora. Recuerdo que estaba sentada a un lado de la cama, con los ojos cerrados, pensando, y sabía que algo le estaba pasando a él. Los doctores descubrieron que el lado derecho del cerebro de Andrew tenía una hemorragia que provocaría una serie de daños graves, pero eso solo era parte del terrible diagnóstico.
Andrew nació con una condición muy extraña, hemiatrofia izquierda. La hemiatrofia es una condición en la que el cerebro muestra impedimentos para crecer o desarrollarse. Al ver los resultados de la resonancia magnética, podías ver que algo estaba mal. Había una parte vacía en lugar de la otra mitad del cerebro. Había fluido. Los doctores le dijeron a Joy y a David que su hijo crecería con un retraso mental severo y que ese sería el mejor de los casos. El peor sería que no viviría más que la infancia. No podía darles ninguna esperanza. Era una situación que no tendrá un final feliz con base en lo que nos habían dicho. La premonición de Joy se había cumplido de una terrible manera, pero cuando su hijo tenía 3 días, recibió otro misterioso mensaje sobre su futuro. Recuerdo que estábamos sentados en la cama viendo televisión y de pronto escuché una voz que me decía, él va a estar bien. No sé de dónde lo sacó, pero dijo, todo va a estar bien. Y era un giro de 180 grados para nosotros. Fue un cambio completo, porque en ese momento temíamos que no lo conociéramos, porque pensábamos que no podríamos cuidar de él. Pero entonces había un rayo de esperanza. Joy y David tomaron una valiente decisión. Cuidarían de Andrew en casa, donde sabían que pertenecía. Hicimos un juramento, el uno con el otro. Sin importar qué pasara, haríamos todo lo posible para criarlo en un ambiente normal. Nuestro hijo estaba en una cuna, conectado a máquinas con las que sabríamos si dejaba de respirar y debíamos resucitarlo. Los medicamentos mantuvieron el daño de Andrew bajo control, pero no hay medicamentos para tratar el lado derecho de su cerebro, que no crecía. Así que la condición de Andrew seguía siendo terrible. Sorprendentemente comenzó a mostrar mejorías, y los doctores no podían explicar por qué la segunda premonición de Joy se cumplía. El día de Acción de Gracias, mi hijo estaba sentado en la carreola sujetando su botella. Normalmente los bebés no la sujetan hasta los 6 meses y este bebé, que debía ser severamente retrasado, estaba sujetando su botella a los 3 meses. El daño en el cerebro de Andrew desapareció y le retiraron los medicamentos. Y cuando tenía casi 6 meses de edad, le hicieron otra resonancia magnética. Los resultados fueron más allá de lo creíble. Estábamos tratando con un bebé diferente al que habíamos valorado. Los neurólogos llamaron. Recuerdo que estaba parada en el comedor y me dijeron que no podían explicar los resultados de la resonancia magnética, que estaba en perfecto estado. Increíblemente, la resonancia de Andrew fue la de un bebé perfectamente normal. Los doctores no podían explicarlo, pero su cerebro creció. Médicamente, por mis conocimientos, no puedo explicar por qué su cerebro se reparó ni cómo se regeneró. Hoy en día, el niño que supuestamente debía tener un retraso mental severo es un niño feliz, extremadamente brillante. Los doctores aún no saben por qué. Los resultados viajan por todos los Estados Unidos para descubrir qué pasó y cómo fue que pasó. Si alguien puede decir mágico o milagroso, esa es la mejor palabra. No sé a qué atribuirlo, pero ciertamente nosotros como familia y él como individuo fuimos bendecidos. Hay mucho que no entendemos porque él es absolutamente perfecto. No hay nada malo en Andrew. Es brillante, es maravilloso, disfruta la vida. Es extremadamente afortunado. Mamá es muy feliz. Enseguida, esta mujer se deprimió cuando perdió su sortija de compromiso. Siempre creí que sería genial que de alguna forma pudiera recuperar mi sortija. Esperen a ver cómo y cuándo la recuperó. Más allá de lo posible, continuará. Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Más allá de lo posible, continúa.
Cuando Judy Kammerer de Hamilton, Illinois, contrató a una asistente nueva, le atinó al premio gordo. La joven no solo era eficiente, sino que resolvió un misterio de 18 años. Dame una sortija. Invierno de 1996. El negocio de Judy, de cuidado de infantes y preescolar, le dejaba poco tiempo para algo más. Necesitaba ayuda y Kim Oliver necesitaba trabajo. Kim estaba estudiando y necesitaba hacer su trabajo social, así que hizo una solicitud para el trabajo y yo necesitaba un asistente, así que me ayudó. Meses después, se arreglaba para la ceremonia de graduación de preescolar y decidió hacer algo fuera de lo normal. Pensé que usaría mis sortijas porque normalmente no lo hago y Kim me preguntó sobre mis sortijas. Vi que se puso sortijas y comúnmente no las usaba, así que le hice algunos comentarios y ella me contó la historia de cuando perdió su sortija. En mayo de 1978, mientras limpiaba un lote vacío que era de ella y su esposo, Judy se quitó su sortija de compromiso. Después se dio cuenta de que la sortija no estaba. Y revisé por todas partes y no pude encontrarla. Los Kammerer regresaron una y otra vez a buscar la sortija extraviada. Rentamos detectores de metales y buscamos por toda el área. Finalmente nos rendimos y aceptamos que la perdimos. Con el tiempo vendimos la propiedad y le dijimos a los nuevos dueños y al contratista que si encontraban la sortija de compromiso era mía. Las posibilidades eran mínimas. Aunque las probabilidades de encontrar su sortija eran mínimas, ella conservó la esperanza. Siempre creí que sería genial que de alguna forma pudiera recuperarla. Mientras más sabía Kim sobre la historia de Judy, más la intrigaba. Simultáneamente pensé que cerca de ese lugar mi abuela y yo encontramos una sortija 18 años antes. Betty Johnson también recuerda ese día. Kim tenía entre 1 año y medio y 2 años cuando encontró la sortija y no iba a caminar hasta que no la levantara del asfalto. Kim pensó que podía tratarse de la misma. Sería una coincidencia impresionante, pero Kim decidió pedirle a Judy que le mostrara una fotografía. ¿Sería posible que fuera la misma sortija? En cuanto vi la fotografía, supe que era la sortija que había encontrado 18 años antes. Sorprendida, Kim llamó a su abuela para decirle la increíble noticia. Le dije, Kim, ¿tú estás segura? Y contestó, sí, abuela, la sortija de matrimonio es igual al diamante. Y le dije, si es de ella, devuélvesela. Estaba completamente impactada porque mis deseos se habían cumplido. Mi esposo me colocó la sortija junto a la de matrimonio. Nos miramos y mi esposo y yo nos quedamos pasmados. Se veían tan bien juntas después de todos esos años. Betty estaba feliz por Judy. La solución del misterio de la sortija de Judy la hizo recuperarla. Todo fue por una serie de circunstancias. Si Kim no hubiera trabajado para mí, si no me hubiera puesto mis sortijas, nada de esto hubiera pasado. Ciertamente, es más allá de lo posible. Fue una serie de coincidencias que tuvieron que ocurrir para que se lograra. Enseguida, es un día de perros para la mala suerte de un criminal fugitivo en Atlantic City. Más allá de lo posible. Continúa. Antes de irnos, hay otra historia más allá de lo posible, sobre un fugitivo que perdió su suerte un día. 2 detectives de Atlantic City perseguían a un fugitivo y este terminó su huida en un hotel. Pero se escapó por una ventana. El hombre corrió entre los árboles hacia un hotel en la playa. Los detectives pidieron apoyo a la policía para que con los perros entrenados lo atraparan. Resultó que 131 perros policía con sus entrenadores estaban reunidos en una convención en el hotel hacia el que el fugitivo había corrido. En cuanto vio al primer perro, el fugitivo se entregó. Cuando no hay respuestas simples a los misterios de la vida, buscamos explicaciones que van más allá de nuestra imaginación, más allá de la razón, más allá de lo posible. Soy Melissa Etheridge. Hasta luego.
Abre tu mente.